Ok, a partir de este momento entonces ya la grabación queda activa para que ustedes cuando tengan gusto de volver a repasar la clase, o para los compañeros que no se pueden conectar hoy, puedan ponerse al día. Les decía que el tema de hoy es un temita bastante práctico y tiene que ver con la limpieza, con el aseo y con la desinfección de todas las áreas de trabajo. Voy a poner a compartir pantalla y también pues voy a agradecerle al menos a una compañera tal vez que me pudiera colaborar, o compañero, y me confirme si pueden observar bien la pantalla compartida. ¿Me Sí, confirman? se ve perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces, como les dije, vamos a iniciar este temita y vamos a ver pues que hay muchos conceptos y también muchas recomendaciones y pautas a seguir para una correcta limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, principalmente, por supuesto, en la industria que nos compete, ¿verdad? Que es la industria médica. Bueno, primero podemos decir que limpieza y desinfección son procesos, es decir, que hay una serie de pasos a seguir en un orden específico, eh, y que van a tener pues objetivos muy particulares. Específicamente cuando hablamos de limpieza, vamos a hablar de la remoción física, o sea, vamos a quitar de superficies físicas todo lo que es materia orgánica, desde tierra hasta alimentos que pudieran estar presentes sobre equipos o utensilios. Mientras que el objetivo de la desinfección, que viene a ser como un proceso posterior a la limpieza, eh, es tratar, por así decirlo, como a mayor profundidad esas superficies que se supone ya fueron limpias, con el fin de reducir todos los microorganismos o la mayor cantidad de microorganismos patógenos, hasta llevar ese lugar, ese espacio, esa superficie a niveles más seguros. Algunos factores que afectan la eficiencia en los procesos de limpieza, pues como número uno va a ser el tipo de suciedad a remover, ¿verdad? Mucho depende de qué es lo que queremos limpiar. Así vamos a tener que decidir cuál procedimiento y cuáles implementos, inclusive sustancias, tendríamos que utilizar para verdaderamente hacer una limpieza. También tenemos que considerar la calidad del agua a utilizar en el proceso, el tipo de detergente, la temperatura del agua, que es esencial, la velocidad o la fuerza que vamos a tener que aplicar a la superficie durante todo el proceso, el tiempo de contacto que esa superficie va a tener con el detergente utilizado y la concentración del detergente. Ahora, ¿qué se necesita para la limpieza y la desinfección? Bueno, 4 elementos claves: las personas, por supuesto, el agua, los implementos de limpieza y los agentes, que generalmente pues son sustancias, ¿verdad? O productos eh, específicos para la limpieza o la desinfección. Vamos a ver que en el caso de las personas, pues van a ser todas eh, esos colaboradores que están enfocados en labores de limpieza y desinfección, pero que aquí hay algo importante a recalcar, que están capacitados, ¿verdad? Porque yo no voy a asumir que todas las personas saben cómo limpiar. Podría ser que lo que yo considere limpiar sea muy diferente a lo que considera alguna otra colaborador. Y aquí pues la idea es que todos estemos, digamos que bien claros sobre cuál proceso es el correcto. Entonces es necesario que las personas estén capacitadas y además que estén motivadas, ¿verdad? Siempre se ha dicho que una persona motivada va a trabajar mejor, va a dar un mayor esfuerzo, un mejor rendimiento, a diferencia de una persona que está, digamos que insatisfecha con sus labores o con su puesto de trabajo o con la empresa, ¿verdad? Una persona insatisfecha, desmotivada, pues no va a hacer generalmente bien las cosas.
El segundo elemento que mencionaba antes es el agua, y pues dijimos inclusive unas diapositivas anteriores a que hay que ver la calidad del agua, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de que sea potable. También en algunos espacios de trabajo va a ser recomendable usar mangueras para poder eh, tener acceso, ¿verdad?, a la aplicación del agua. Y en algunos casos donde se van a utilizar otros medios para transportar el agua, pueden ser estañones, baldes, plásticos, es importante considerar que estos estén limpios y que inclusive mientras no estén en uso se mantengan tapados para evitar que se vayan a contaminar. En cuanto a los implementos de limpieza, eh, pues en el tema propiamente de las mangueras, si se utilizan para lo que es el manejo del agua, se recomienda que estas tengan una pistola de hule, no metálica, porque generalmente pues las metálicas tienden a herrumbrarse, ¿verdad? Y ahí pues puede darse una contaminación del agua. Además que lo que se busca inclusive pues es evitar desperdicios. Es importante que cuando la manguera no está en uso se mantenga enrollada, guardarla, ojalá en algún lugar pues donde se mantenga colgada, segura, sin que inclusive ella misma represente un riesgo de algún tropiezo, ¿verdad? Y además es importante que cuando hablamos de que la manguera esté colgada, es evitar que esté en contacto con el piso precisamente para que no se vaya a contaminar. En cuanto a los implementos de limpieza ya propiamente, pues vamos a considerar cepillos, escobas y cualquier otro utensilio que me va a permitir eh, generar, ¿verdad?, una limpieza profunda, inclusive tener acceso a espacios o lugares un poquito difíciles de alcanzar. Y siempre la recomendación, como se aprecia en la imagen, es que todos estos implementos se encuentren suspendidos en el aire, y por supuesto en una superficie que esté limpia, que inclusive los mismos implementos, una vez que se utilizan, pues se mantengan limpios y en buen estado, porque yo no voy a usar una escoba para pues limpiar un área donde hay barro y simplemente agarrar la escoba así como queda toda sucia y ponerla ahí colgando en algún lugar para una próxima utilización. ¿Por qué? Porque yo debo de mantener limpios los utensilios o los implementos con tal de no generar inclusive focos de contaminación, que sería algo pues muy irresponsable. Y finalmente en el tema de los agentes vamos a tomar en consideración que podemos podemos valorar tanto los limpiadores como los desinfectantes. Vamos a ver entonces qué son los agentes limpiadores. Generalmente ellos tienen o están compuestos, tienen una composición alcalina, algunos tienen dentro de sus compuestos ácidos. Se pueden mencionar acá también detergentes sintéticos y algún limpiador solvente. Mientras que los agentes desinfectantes vamos a considerar lo que es el vapor o el agua caliente y compuestos químicos. Entonces, como lo dijimos hace un momentito, dependiendo de la limpieza y de las condiciones del área que voy a cubrir, así va a ser la elección de el agente que voy a utilizar, si van a ser limpiadores o si van a ser desinfectantes. Específicamente con el tema de los agentes desinfectantes, cuando mencionábamos el vapor o el agua caliente, pues es importante recordar que al final lo que queremos es tratar de eliminar la mayor cantidad de microorganismos para que por supuesto no se encuentren presentes, no vayan a estar en contacto con personas o utensilios, y pues el agua caliente o el vapor es uno de los mejores mecanismos para lograr eliminarlos. De hecho, pues aunque el tema del agua caliente o vapor
no es un método muy utilizado, em, precisamente porque para esto va a requerir energía, ¿verdad? O sea, obviamente para poder generar vapor o para poder tener acceso a un agua caliente, tenemos que involucrar ahí un proceso de calentamiento, ¿verdad? O de evaporación, y eso representa pues un gasto de energía, pero definitivamente es una manera muy efectiva para eliminar los microorganismos. Cuando mencionamos los desinfectantes químicos, por supuesto que vamos a entender que el desinfectante va a tener un nivel de eficiencia bastante elevado. También va a depender no solamente de la calidad de este producto, sino también del tiempo en el que yo voy a exponer esa superficie al contacto del producto, a la temperatura que tenga el producto y también al nivel de concentración, ¿verdad? Muchas veces en las casas, este, de pronto por ahí ustedes alguna vez han escuchado o ustedes mismos alguna vez han dicho, bueno, voy a tomar un desinfectante o tal vez cloro, voy a diluirlo en un poquito de agua, tal vez para rendirlo un poquito más, etcétera. Pero pues a nivel industrial esas decisiones no se pueden tomar pues de forma antojadiza, sino que debemos en todo caso respetar o considerar las recomendaciones del fabricante de este tipo de desinfectantes, porque pues si nos excedemos en ese nivel de, de mezclas que hagamos de el agente con agua o con otro producto, lejos de estar aprovechando todas sus propiedades desinfectantes, más bien podríamos estar dañando, ¿verdad? El objetivo final, que es pues generar una limpieza verdadera, no parcialmente. Con el tema del tiempo de exposición, también vale la pena mencionar, pues no es lo mismo el resultado que vayamos a obtener si yo le aplico X desinfectante a una superficie por unos segundos, a que yo tal vez lo deje aplicado durante varios minutos o inclusive horas, porque pues precisamente la exposición podría ampliar una mejor cobertura, ¿verdad? A la hora de generar la limpieza pues que se está esperando. Respecto a los compuestos químicos que mencionábamos, ¿qué tipo de químicos podríamos considerar acá? Bueno, podemos hablar del cloro, del yodo, del amonio cuaternario y algunos otros compuestos, pero al menos estos tres primeros son los más utilizados, ¿verdad?, en las industrias, ya que pues su capacidad de limpieza y de desinfección es muy elevada, muy efectiva, y por supuesto cumple, digamos, con los requerimientos que muchas industrias pues solicitan. En cuanto a la concentración del desinfectante, ¿verdad? Un poquito lo que mencionaba antes. Aquí literalmente pues nos dice que la potencia del desinfectante químico va a disminuir conforme se va destruyendo las bacterias y otros organismos. Déjenme ver si fue que alguien levantó la mano. Ajá, Jennifer, adelante. Buenas, profe. Una Hola, pregunta. claro. Dentro de los compuestos químicos, ¿no iría también el alcohol o ese no hay? Gracias por la pregunta. No, el alcohol no entra en esta clasificación. El alcohol, aunque sí se utiliza mucho, digamos, para limpiar, realmente es un sanitizante. Entonces no cumple verdaderamente como una función tan concreta en temas de compuesto químico, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias, profe. ¿Qué le ha dicho usted el alcohol? Rápido, rápido. O sea, es decir, es más usado o más común, ¿verdad? Su utilización para todo lo que es asepsia.
O sea, es un antiséptico. No sé si le respondí, compañera. Sí, profe, sí me respondió muy bien. Ah, bueno, está bien. Perfecto. A mí me gusta pues de pronto ahí hacer la realimentación, porque ahí si no fue suficiente, pues ahí yo les amplío un poquito. Ahí eventualmente, ¿verdad? Para lo que es el módulo 3 se va a, digamos que ampliar mucho más este temita de lo que es asepsia, por aquello de que si no estamos familiarizados con el término. Recordemos, pues este es uno el módulo 1, entonces viene a ser algo un poquito general, pero conforme ustedes van a ir avanzando en los otros módulos, empezamos a ver en mayor detalle muchos aspectos, ¿verdad? Ok, entonces, retomando aquí el tema de la concentración del desinfectante. Aquí, inclusive lo que es diluirlo con agua, ¿verdad? Para generar un lavado, un enjuague en alguna área, en alguna zona, pues es algo que a veces se da, pero, repito, es muy importante revisar la etiqueta, ¿verdad? Del desinfectante, ver qué es lo que el fabricante recomienda y preferiblemente pues respetar esas indicaciones para que el producto que estamos aplicando pues cumpla su función. Eh, y referente a esto, vamos a hablar de lo que son las tiras para verificar la potencia de la solución desinfectante. Entonces, aquí si ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Hay un pequeño, ¿cómo decirlo? Una pequeña mostrario de, dependiendo del color eh, que tenga la exposición del desinfectante a una superficie, a veces se generan unas variaciones de color y esa variación yo la puedo comparar o verificar en, en una este en una ay se me va el nombre, qué pena, en un papel, ¿verdad? Que es desarrollado o que está a la mano a través de inclusive los mismos fabricantes, y en este papel a mí me va a decir cuál es el nivel óptimo, ¿verdad? De esa solución que estamos utilizando. Entonces, dependiendo de la industria, dependiendo de la superficie, dependiendo de lo que estamos tratando de limpiar y de desinfectar, así el fabricante nos va a decir que para verdaderamente encontrar ese punto idóneo de potencia o de concentración, podemos hacer estas pequeñas pruebas en donde vamos a ir validando, ¿verdad? Hasta llegar a ese punto deseado. Para ver si alguien más me levantó la mano. Ok. Ahora, tres tipos de desinfectantes químicos, ¿verdad? Antes los estábamos viendo, pero de forma muy generalizada. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. El cloro, bueno, creo que aquí todos hemos tenido en algún momento oportunidad de utilizar inclusive este químico, ¿verdad? Generalmente para las casas. Eh, y pues en algún momento hemos observado, ¿verdad? Que la potencia que tiene el cloro para lo que es la eliminación de bacterias, de hongos, de moho, ¿verdad? Es bastante potente. Eh, es un componente químico que inclusive, ¿verdad? Si está bien utilizado, es muy efectivo para lo que es la desinfección, la limpieza inclusive de alimentos. Entonces, muy probablemente ustedes en algún momento han observado, han tenido la experiencia de utilizar algunas gotitas de cloro para inclusive limpiar un poquito algunos vegetales, porque pues en cantidades mínimas pues no es nocivo para la salud humana, pero
cuando se trata de alimentos, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando de superficies, de maquinaria, etcétera, ya pues por supuesto las cantidades van a ser mucho más representativas, pero el punto es que el efecto que este agente produce en cuanto a la limpieza es bastante bueno. Lo que es todo lo referente a yodos, pues son componentes que son también sumamente efectivos, pero generalmente más utilizados cuando estamos enfocados en eliminar bacterias patógenas. Y cuando aquí escuchamos el término patógeno, estamos hablando de algo que en definitiva puede dañar la salud humana. Entonces, es muy común encontrar estas bacterias en las manos, ¿verdad?, de las personas. De ahí que aunque haya una buena, digamos, práctica de lavado de manos, que de hecho pues con el tema de la pandemia eso vino a reforzarse en gran medida, ¿verdad?, en todas las industrias, el lavado de manos pues a veces no es suficiente para algunas áreas de salud, especialmente en áreas médicas, ¿verdad?, cuando inclusive se dan operaciones y demás. Es muy común ver cómo los médicos, aparte de hacerse un lavado profundo con jabón, ellos inclusive pues terminan ese proceso de desinfección de manos con compuestos de yodo. Y finalmente lo que es el amonio cuaternario, estas son sales de amonio que se utilizan como desinfectantes también en los servicios de alimentación. Ahora, de pronto si alguien me dice que qué raro, ya ahí la profe pues ha mencionado un poquito el tema de alimentación, y curiosamente pues la industria médica tiene ciertas similitudes, llamémoslo así, con la industria alimentaria, porque a fin de cuentas ambas industrias van enfocadas al ser humano y también tienen que ver con la salud del ser humano. Cuando hablamos de concentración de desinfectantes, ¿verdad?, lo que antes les mencionaba sobre estos mecanismos de medición, inclusive las recomendaciones que muchos fabricantes dan es que el cloro debería de manejarse, ¿verdad?, en rangos de 50 a 1000, aquí es gotas por millón. Todo lo que son los cuaternarios se habla de un promedio de 200, mientras que el yodo de 12,5. Esto es para lograr un verdadero, pues, una verdadera desinfección. Estas son las recomendaciones, ¿verdad?, más puntuales en temas de fabricantes y sus recomendaciones. Ok, hasta aquí alguna preguntita, consulta, comentario. De pronto si alguien tal vez haya tenido alguna experiencia, ¿verdad?, con el manejo de alguno de estos agentes, pues sería muy oportuno que participen en este momento. Entonces no sé si alguien quiere participar. De pronto alguien ha tenido experiencia en participar de forma activa en días de limpieza o de limpieza profunda en áreas, en las áreas donde ustedes trabajan. Están ahí, sí, porque tengo a 9 personas conectadas. Alguien que quiera participar, por favor. Aquí la participación es bastante importante, ¿verdad, compañeros? Aunque no hay, digamos, una forma de asignarle un valor en la nota a la parte de participación, sí, pues les comento que en algunos casos, cuando tal vez algún estudiante no le va muy bien en el examen final, pues uno como docente a veces considera colaborarle, pero al estudiante que uno vio que participó en clase, el que estuvo siempre ausente, estando conectado, pues uno a veces lo piensa un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, nadie va a participar por lo visto. Bueno,
En cuanto al tema de los agentes, ¿verdad? Que es lo que nos tiene por el momento enfocados en la temática de hoy, también es importante considerar que deben usarse de manera que no contaminen, ¿verdad? O sea, una mala manipulación de los agentes químicos eh, podría generar contaminación y eso por supuesto no es lo que se busca. Además, los agentes tienen que ser aprobados, por lo menos aquí en Costa Rica, por el Ministerio de Salud. No es que yo me voy a ir allá a la frontera con Panamá y me encontré un desinfectante o un producto químico de limpieza que en Panamá dicen que es súper potente, vengo, me lo traigo por ahí camufliado, me lo llevo a la empresa y me pongo a usarlo porque a mí se me ocurrió, ¿verdad? No, o sea, todo tiene que estar debidamente aprobado, tiene que haber sellos del Ministerio de Salud para garantizar que se hizo un estudio previo de que es un producto que cumple con los requisitos y también con las especificaciones que garanticen pues la seguridad humana. Además es importante referente a los agentes almacenarlos en un lugar específico, ¿verdad? Ojalá fuera de las áreas donde se están generando procesos productivos. ¿Por qué? Bueno, primero almacenarlos en un lugar específico me va a permitir encontrarlos, accesar a ellos de forma fácil y sin atrasos. No hay nada más feo que andar buscando algo que nadie sabe dónde está o dónde fue que lo pusieron, ¿verdad? Entonces es importante pues que esté colocado en un lugar específico, ojalá debidamente rotulado, pero además vean que la segunda parte de la frase es que esté ojalá lejos de áreas de proceso. ¿Por qué? Porque en caso de que haya un derrame de estos líquidos, pues que no se vaya a ver afectada la producción, ¿verdad? O el funcionamiento normal, por ejemplo, de una máquina, eh, o inclusive la continuidad de los procesos, porque de pronto si hablamos de derrames de gran magnitud, podríamos inclusive estar frente a situaciones en donde lo correcto es pues decirle a todo el personal que está cerca que evacúen el área y eso no es lo que se espera jamás. Tienen que estar rotulados ahí de forma muy particular. No sé si a ustedes alguna vez les pasó tal vez eh, pequeñitos o tal vez tienen algún conocido que les haya pasado, pero es muy común, o por lo menos era muy común hace años, que las amas de casa reutilizaran las botellas de refresco para almacenar desinfectantes. Y no es raro escuchar experiencias de gente que llegó, agarró una botella que decía Coca-Cola, se echó un trago y lo que había era un desinfectante. O agarró una botella de Sprite y se echó un trago y era cloro. Y pues por supuesto esto no son prácticas eh, idóneas, tiene que estar rotulado, o sea, tampoco deberíamos de estar ahí quitándole la tapa a las botellas o las garrafones para adivinar con el olor qué es, porque también podemos exponernos pues a irritaciones o a algún accidente en la piel, entonces tienen que estar rotulados. Eh, Tienen que estar en recipientes específicos, dicho sea de paso, hay algunos componentes químicos que no pueden estar colocados en cualquier botella, sino que tienen que cumplir tal vez con algunas propiedades muy, digamos, específicas en el grosor de esa botella, por ejemplo, para que el componente no se derrame o para que el componente no genere ningún tipo de corrosión en la superficie y pues vaya a representar después un derrame y utilizarse dependiendo de su función. No es que voy a agarrar la primera botella que me encuentro que dice desinfectante y se la voy a echar a cualquier área, sino que como lo vimos al inicio, hay productos específicos para situaciones de limpieza específico. Tampoco puedo utilizar cualquier producto para cualquier superficie. Habrán superficies que son de mucho cuidado, en donde hay productos que podrían más bien dañar superficies y eso tampoco es lo que se espera. ¿Qué más podemos hablar sobre los agentes? Bueno, algunos de ellos
Tanto los de limpieza como los de desinfección pueden causar irritación en la piel, en los ojos y también algún problema respiratorio, pero estos casos se darían, número uno, podría ser por una falta de conocimiento por parte de la persona que lo está aplicando, ¿verdad? No haya recibido capacitación o tal vez haya obviado alguna recomendación que sí se le dio en la capacitación. De pronto podría ser que las cantidades utilizadas no son las correctas, en fin. Y por supuesto que a la hora de manipular estos agentes se recomienda utilizar equipo de protección, guantes, alguna gabacha, de pronto por ahí alguna mascarilla, ¿verdad? Etcétera. No se vale aquí decir, ay, es que a mí nunca me pasa nada, tengo 30 años haciendo lo mismo y nunca me ha pasado nada y no necesito guantes, porque la verdad es que los guantes son muy incómodos, no me gusta. Bueno, es que no se trata de que haya tenido suerte en 30 años de que no le haya pasado nada para decir o creer que no le va a pasar nada en el futuro. Entonces es mejor, por supuesto, seguir todas las medidas de seguridad que el fabricante o la misma empresa donde elaboramos ya haya establecido previamente. Ahora sí, conociendo un poquito cuáles son las variables que van a verse involucradas en un proceso de limpieza, conozcamos entonces cuáles son las recomendaciones en ese proceso. ¿Qué vamos a limpiar y a desinfectar? Bueno, superficies que vayan a estar en contacto con las manos. ¿Como cuáles superficies? Aquí podemos hablar de instrumentos, de herramientas, de tablas de picar, de recipientes. También podríamos estar hablando de superficies que estén en contacto con alimentos o durante el transporte, el acondicionamiento, algún proceso específico, o sea, puede ser maquinaria, muebles, o inclusive en la distribución, o sea, hasta estamos hablando de esos mecanismos que utilizamos para movilizar cosas. Entonces, todo eso son superficies que hay que valorar en temas de limpieza y desinfección. Por ejemplo, también podemos hablar de recipientes, como qué, como cajas plásticas, baldes, equipos como qué, como pilas, ¿verdad? Ahí donde se lava de pronto algo, mesas, en medios de transporte, vamos a considerar camiones, ¿verdad? Motocicletas, algún contenedor, entre otros. ¿Qué vamos a limpiar y a desinfectar? Bueno, también las instalaciones de la planta. Y cuando hablamos de instalación, yo quiero que ustedes pues visualicen que esto toma en consideración las paredes, las ventanas, los pisos, los desagües, inclusive hasta los techos que ahí no aparecen, los servicios sanitarios y los alrededores. Estamos hablando de esas limpiezas profundas que muy generalmente en las industrias, dependiendo del área o del sector, no son digamos que algo algo de una vez al año, ¿verdad? Generalmente son procesos o buenas prácticas que se calendarizan, que se convierten inclusive en buenas prácticas de la empresa y que se hacen de forma regular. Y casi siempre, a como puede ser que los mismos colaboradores participen del proceso, también se dan situaciones en las que las empresas contratan servicios de limpieza para que hagan estas tareas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo es el asunto de la limpieza y la desinfección? O sea, aquí también vamos a considerar que no es como a mí se me ocurra, sino que también ya existen estándares o recomendaciones de cuáles deberían ser los pasos a seguir para hacer una efectiva limpieza y desinfección. Entonces se dice que como paso número 1 es una limpieza en seco. Como paso número 2 es un pre-enjuague. Como paso 3 es una aplicación del detergente. Paso 4 es un enjuague.
para finalizar en el último paso con la desinfección. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos pasos para que quede todavía más claro. Entonces, cuando nos dicen de limpieza en seco, ¿eso qué es? Bueno, aquí la limpieza en seco, veamos lo que es como retirar de la superficie o del lugar todo eso que está, digamos que muy palpable o muy a la vista. Llamemos de la parte, digamos, gruesa de la suciedad. Entonces, aquí vamos a recoger y a botar todo lo que son restos de productos, de polvo, cualquier suciedad, que barro, que algún derrame de algún alimento, ¿verdad? Que se encuentre en la superficie y que definitivamente tenemos que retirarlo para proseguir con el siguiente paso, que es el preenjuague. Entonces vamos a imaginarnos pues que ya nosotros quitamos, como ustedes aprecian ahí en pantalla, eso que parece ser como un derrame, ¿verdad? Una botella se quebró, entonces se derramó todo el líquido. Aquí estamos quitando todos los vidrios, parte inclusive tal vez de suciedades que salen todavía más a la vista con ese líquido que se derrama. Y una vez que hemos retirado todo lo grueso, pues vamos a proceder con la segunda etapa, que es el preenjuague. Y aquí vamos a hablar de mojar la superficie con agua potable. ¿Para qué? Para que sea más fácil el proceso de eliminación de toda esa contaminación que se esté observando en el área. Cuando ya hemos hecho el preenjuague, que muchas veces inclusive pues se hace como para suavizar, ¿verdad? El área, si tal vez hay suciedad pues que está, digamos, muy vieja, entonces está muy pegadilla a las superficies, la aplicación de agua hace que eso se suavice y sea mucho más fácil quitarlo a profundidad. La tercera etapa es la aplicación del detergente. Aquí es en donde se va a enjabonar la superficie que vamos a limpiar. Vamos a aplicar el detergente o el agente, ¿verdad? Que sea el más idóneo para la superficie. Y con una esponja abrasiva o con algún cepillo vamos a empezar a distribuir todo ese detergente o líquido por la superficie hasta lograr arrancar, ¿verdad? Toda la suciedad que se encuentre ahí en el área. Cuando ya hemos hecho ese paso, vamos a ir al siguiente, que sería enjuagar. Nuevamente utilizando agua potable, vamos a encargarnos aquí de eliminar todo lo que el detergente pudo arrancar, pero también el agua nos va a ayudar a eliminar el detergente y cualquier residuo de detergente que quede en la superficie. ¿Por qué? Porque aquí no podemos jugarnos el chance de que inclusive en la superficie queden residuos de detergente, porque esto puede contaminar el proceso que regularmente se hace en ese lugar. Cuando ya hemos hecho la remoción de todo el detergente, lo que sigue es la desinfección. Entonces vemos que en las primeras etapas hasta este punto estamos en un proceso de limpieza profunda. Y cuando ya la limpieza fue cubierta, lo que sigue es la desinfección. Recordemos que la limpieza, aunque hace o genera, ¿verdad?, un porcentaje muy alto de todo el proceso, no es suficiente para eliminar bacterias. Entonces es donde entra de lleno la parte de la desinfección. Aquí vamos a utilizar un agente desinfectante y vamos a aplicarlo sobre la superficie. En cuanto a la concentración, eso ya como lo dije, depende mucho de la recomendación del fabricante. En cuanto a cuánto tiempo vamos a dejar ahí el producto aplicado, o sea, el tiempo de exposición también va a depender de la recomendación del fabricante. Y pues anteriormente, ¿verdad?, habíamos visto un poquito algunas
digamos, cantidades promedio recomendadas de algunos agentes, cuando vimos el cloro, el yodo, ¿verdad? Y el cuaternario. Aquí vamos a ver que dependiendo del lugar, así va a ser la concentración. Y específicamente en este ejemplo que observan en pantalla, hablando de un agente desinfectante como lo que es el cloro, por ejemplo, se dice que para lo que son servicios sanitarios deberíamos de aplicar o de considerar al menos 1000 miligramos de cloro. En cuanto a pisos y desagües, hablamos de 500 en promedio, techos y paredes 200 miligramos y en equipos en general de 100 miligramos, ¿verdad? Importantísimo, aquí no se trata de limpiar por encimita o por donde ahí dicen ahí popularmente por donde pasa la escoba, sino que estamos hablando de una limpieza profunda que nos va a exigir inclusive desarmar equipos, mover muebles, literalmente darle vuelta y que queden pata para arriba para tener acceso a cada centímetro, ¿verdad? A cada rincón, de manera que no exista ninguna presencia de focos de contaminación, pues que hayan quedado ahí de pronto sin atender. Así que la desinfección, como ustedes ya han ido viendo, pues es una tarea larga, compleja, requiere, vean que al inicio se decía capacitación y también motivación, porque una persona pues que desarrolle todo este proceso de limpieza, si no está motivado, pues a los 5 minutos va a decir qué pereza, vea todo lo que falta, o qué cansado, ya no quiero seguir haciendo esto. Entonces son labores que no se pueden dejar a medias, sino que al momento de iniciarlas se tienen que completar siempre pues con excelencia. En temas de almacenamiento, para retomar un poquito sobre todos los agentes químicos y de limpieza, se dice que aproximadamente un 20% del total de todos los accidentes laborales que se dan en las empresas tienen una relación directa o indirecta con la forma en que se están almacenando los materiales, ¿verdad? Entonces, antes vimos que no solamente se trataba de que el producto o los materiales estuvieran en lugares adecuados, sino también de que ojalá estuvieran lejos de lugares donde hay procesos para que no pusiéramos en riesgo un proceso ante un eventual derrame. Pero ahorita estamos más bien viendo otra situación a considerar, que es la manera en la que vamos a almacenar. O sea, yo no puedo venir y agarrar, qué sé yo, 20 garrafones de desinfectante y tirarlos a como caigan ahí en algún cajón, porque no es lo correcto. Ahora, se tiene que haber un buen manejo del almacenamiento de los productos. Tampoco puedo poner a veces productos a la par de otros porque podrían generar algún tipo de reacción. Tengo que considerar inclusive hasta la temperatura del lugar donde voy a almacenar esos productos, porque hay productos que inclusive se recomiendan que estén alejados, por ejemplo, de la claridad o de temperaturas muy elevadas, precisamente porque al contener químicos podría generarse pues alguna reacción ahí en cadena al estar digamos en contacto con ciertas temperaturas. Además, se dice que la cifra de accidentes, ¿verdad?, laborales con respecto a los almacenamientos de desinfectantes es de gran importancia, ya que a veces pues no se le da la importancia que debería a este aspecto, se toma muy a la ligera y verdaderamente la parte de apilar o de almacenar estos productos tiene que ser manejado de forma muy responsable. Para evitar los frecuentes accidentes por derrumbes o derrames de este material que tal vez esté mal apilado, pues es bastante preciso tomar en cuenta algunas de las siguientes recomendaciones. Bueno, dentro de la primera,
que el piso sea de resistencia apropiada para el peso a almacenar. Yo no voy a ponerme ahí a colocar grandes cantidades de cajas que contienen algún líquido o algún químico en una superficie que está inestable, que tambalea, que es quebradiza, porque definitivamente estoy a pasos de un accidente, de un derrumbe, ¿verdad? Además, el lugar que vayamos a escoger para colocar estos productos se recomienda que sea de fácil acceso para cada uno de ellos, de manera que cuando vayamos a retirarlos, pues no haya un riesgo eminente, ¿verdad?, de accidente. Yo muchas veces he visto situaciones en donde para tal vez alcanzar un tarro de cloro tienen que subirse hasta gradas, ¿verdad? Ponerse de puntillas, jalar el tarro y hacer ahí marometas en el aire para que el tarro no se caiga. Y esto pues por supuesto no es una buena práctica. Entonces el colocarlos también tenemos que valorar en dónde y a qué nivel vamos a colocarlos para que no exista ningún riesgo de accidente, porque una persona tal vez inclusive hasta tenga que meterse en espacios tan reducidos para tratar de acceder a estos agentes de limpieza, que inclusive pues quede prensado, que, que sufra algún tipo de golpe, o que inclusive al no tener un acceso bastante fluido del producto, vaya inclusive a resbalarse, ¿verdad?, a caerse, a que el producto tal vez inclusive hasta se reviente, le caiga encima a la persona. Entonces son aspectos que definitivamente no podemos dejar de lado. Y por supuesto, dentro de las mismas recomendaciones en la parte del almacenamiento, es importante considerar que sí, donde lo estamos colocando, estamos cerca de áreas donde hay vibraciones de forma regular por la maquinaria de la empresa, pues es algo que nos da la alerta, ojalá, de no apilar, ¿verdad?, estos productos, porque las vibraciones van a generar ese movimiento que te podría terminar en un desprendimiento. Entonces, algunas recomendaciones, preferiblemente, ¿verdad?, que se utilicen tarimas o sea, que sean bien resistentes, que puedan soportar cargas pesadas y que por supuesto estén bien resguardadas, ¿verdad?, que hayan mecanismos de seguridad, inclusive en caso de algún terremoto, de alguna vibración muy fuerte, que no se vayan a desprender de forma fácil. Importante entonces acá, a manera de resumen con toda esta temática que hemos visto en este rato que hemos compartido, a modo de resumen. Bueno, nunca lavar el equipo o sus piezas, utensilios y otros objetos sobre el piso, ¿verdad? O sea, hay que lavarlos, hay que almacenarlos limpios, pero no debemos hacer el proceso de limpieza de los implementos de limpieza en el piso. ¿Por qué? Porque el piso, por más que usted lo limpie, siempre va a estar contaminado. Entonces no queremos guardar productos que estén contaminados. Los recipientes donde se prepara, por ejemplo, los detergentes o las mezclas de algún desinfectante, tienen que estar limpios. Nunca venir y agarrar uno que utilizamos el mes pasado para un producto, le damos una media enjuagada y lo usemos para otro producto completamente diferente. O sea, tiene que estar correctamente limpios. Los detergentes y los desinfectantes deben aplicarse en las concentraciones adecuadas de acuerdo al fabricante. Las superficies limpias no deben tocarse con las manos porque se contaminan nuevamente, ¿verdad? Ahí pues a veces es bastante difícil que a uno le diga no toque tal parte porque la acabamos de limpiar, y ahí tarde o temprano alguien llega, pum, la tocó. O sea, si se limpió, eso tiene que estar completamente estéril y evitar todo contacto físico. Y para terminar esta parte, pues también después de realizar una labor de limpieza o de desinfección, se deben hacer revisiones detalladas para verificar que todo quedó bien limpio, porque puede ser que una persona o un grupo de personas dedicado a la limpieza profunda
llegue a un punto en donde por algún motivo alguna área o zona quede sin cubrir en la limpieza, y con solo un área que quede sin cubrir, pues fue como botar el tiempo, ¿verdad?, en la limpieza del resto del espacio, porque esa área puede ser un foco de contaminación. Entonces se recomienda que haya una inspección de alguien que de pronto sí pueda identificar esas áreas que quedaron desprotegidas. La limpieza y la desinfección definitivamente son actividades de mucha importancia y es una inversión que sirve para asegurar la calidad de los productos elaborados. Entonces no vamos a decir que la limpieza y la desinfección es un gasto de tiempo o que es un gasto de dinero. Más bien vamos a decir que es una inversión, ¿verdad?, por los beneficios que estos van a generar a la industria. ¿Alguna preguntita por acá, jóvenes? Dígame, Jennifer. No, profe, en realidad estuvo muy bien la explicación de todo lo que dijo. Ok, gracias, Jennifer. Gracias, Stephanie, ahí también por los comentarios que hacen en el chat. Vean, para terminar, yo les voy a proyectar un videíto que inclusive pues ahí está a la mano en YouTube, pero es muy acorde con toda esta temática para los que tal vez no han tenido la noción de lo que significa una limpieza profunda. Van a ver que en este video, ¿verdad?, es bastante impresionante esta labor, así que voy a pedirles que por favor presten atención, y muy probablemente con las imágenes que vamos a ver nos va a quedar todavía más clarito todo el proceso. Solamente voy a pedirles, voy a poner a correr el video por unos segunditos, y necesito que alguien me confirme si se escucha el audio, porque a veces cuando he proyectado estos videos, no sé, dependiendo de la configuración que tenga, a veces me dicen que no se escucha el audio. Deberían de escuchar una música a partir de este momento. Limpieza y desinfección. ¿Lo escuchan? Profe, la verdad yo no escuché nada. No se escucha nada. No. Ok, voy a hacer la prueba, otra pruebita, un momentito. Limpieza y desinfección en la industria de alimentos. ¿Escucharon algo, jóvenes? Hola. ¿Escucharon algo, chicos? No, profe. Nada. Denme un segundito, por favor. Es que aquí hay que hacerle como un toquecillo para que puedan escuchar el video. Un momentito, porque esto es aquí en los ajustes. Un segundo. Ok, voy a volver a hacer la prueba y me confirman, porfa, si escuchan. Pero sí ocupo que alguien inmediatamente me diga si escucha. Tal vez uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se debe establecer. ¿Escucharon algo? Profe, no. Qué extraño. Un segundito, vamos a ver qué puedo hacer por aquí. Va de nuevo.
Limpieza y desinfección en la industria de alimentos. Tal vez uno de los pilares fundamentales sobre los... Ahora tampoco. No, profe, no se escucha nada. Ustedes sí ven en la pantalla el video. Sí, en la pantalla ya sí se ve reproduciéndose, pero no se escucha. Ok, denme un segundito, vamos a ver. Porque... Momento. Vamos a ver si con este cambio me escuchan. Un momentito. Bueno, me escuchan a mí no, sino al video, disculpen. Los cuales se debe establecer el funcionamiento de una empresa de... ¿Ahora? No, profe. Ay, señor, denme un momento. Ajá. Ok, vamos a hacer esta otra prueba, un momento. Limpieza y desinfección en la industria de alimentos. ¿Ahora qué tal? No, profe, yo no escuché nada, la verdad. Ay, qué raro, ¿ah? Déjenme ver un último intento. Tal vez uno de los pilares fundamentales... Nada, muchachos. Nada, profe. Qué torta, ¿ah? Un segundo. Ok, vean, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner el video porque a fin de cuentas, pues lo que se dice ahí, digamos que no es tan relevante como las imágenes. Entonces, voy a ponerles el video, van a observarlo y cuando termine el video, nada más me tomo unos 5 minutitos más y terminamos la clase. Entonces, voy a ponerles el video un momento. fundamentales sobre los cuales se debe establecer el funcionamiento de una empresa de alimentos responsable son los correctos procedimientos de limpieza y desinfección, dado que estas actividades garantizan que las áreas, ambientes y superficies sean seguras y permitan preservar la seguridad e inocuidad de los alimentos, así como alargar su vida útil y reducir inconformidades de productos por contaminación asociada a deficientes procedimientos de sanitización. Aunque en el sector alimenticio siempre se habla de limpieza y desinfección como un solo proceso, la verdad es que son dos procesos diferentes pero complementarios. Limpieza. La limpieza hace referencia a la actividad de retirar suciedad, cuyo objetivo principal es eliminar los diferentes tipos de suciedad en equipos y superficies del establecimiento, ya sean restos de alimentos, grasa, polvo, suciedad, productos de desecho, entre otros. Para realizar unos adecuados procedimientos de limpieza se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes, tales como: antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza, se deben almacenar y proteger todos los alimentos que puedan encontrarse en las áreas y equipos a los cuales se les vaya a realizar el procedimiento, con el fin de evitar que se contaminen con componentes químicos de los detergentes. Tener claridad de los productos utilizados para desarrollar los procesos de limpieza. Es importante que el personal que vaya a realizar la labor conozca el tipo de productos que se debe usar, así como su concentración adecuada
y las medidas de seguridad en caso de presentar algún accidente. Es por eso que dentro del plan de saneamiento debe contarse con las fichas técnicas y hojas de seguridad de cada producto utilizado. Cabe resaltar que los productos deben contar con los certificados requeridos para su uso en establecimientos donde se procesan alimentos, así como la documentación soporte del cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las autoridades de inspección, vigilancia y control. Llegó mi época favorita y con ella el summer se... También se debe conocer con anterioridad el procedimiento de limpieza de cada equipo, superficie o elemento, para así evitar daños por operaciones mal ejecutadas, principalmente por exceso de humedad en equipos con componentes electrónicos. Por ejemplo, si se va a realizar la limpieza de un equipo con componentes electrónicos, lo primero que se debe realizar es la desconexión del equipo. Posteriormente se debe proteger completamente las piezas electrónicas y finalmente ubicarlo en un área donde no haya flujo continuo de agua durante las jornadas de limpieza. Asimismo, se deben utilizar utensilios de limpieza adecuados. Baldes, esponjillas, cepillos, escobas, recogedores y haraganes deben ser de grado alimenticio, o por lo menos garantizar que se encuentren en perfectas condiciones de uso, dado que estos elementos son de vital importancia en los resultados de un buen procedimiento de limpieza. A la hora de realizar los procedimientos de limpieza, estos se deben ejecutar según la secuencia lógica, es decir, siempre realizar la limpieza de las partes altas hacia abajo, de adentro hacia afuera y de lo más limpio a lo más sucio. Asimismo, durante los procesos de limpieza hay que hacer especial énfasis en los puntos muertos de los equipos que previamente se hayan identificado, es decir, aquellos lugares de difícil acceso como rincones, bordes, superficies de equipos, marcos de puertas, cauchos de neveras, campanas extractoras y demás. Siempre un adecuado procedimiento de limpieza debe iniciar con la recolección de la mugre gruesa, la cual es la suciedad visible que se retira de las superficies o pisos usando cepillos, escobas, recogedores. Por ningún motivo se debe realizar este proceso con chorro de agua, dado que se estaría desperdiciando el recurso. Posteriormente se debe humedecer las superficies con agua potable. Seguidamente se preparan los productos detergentes de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Estos se deben aplicar sobre las superficies a limpiar y posteriormente se debe ejercer acción mecánica con la ayuda de esponjillas, cepillos y escobas. Se debe tener en cuenta que para optimizar la acción de la solución de detergente, este se debe dejar actuar por un periodo de mínimo 3 minutos. Finalmente se debe enjuagar por completo, teniendo en cuenta la revisión de que el procedimiento de limpieza haya sido efectivo, dado que la presencia de materia orgánica o residuos de detergente reducen significativamente la acción de los desinfectantes. Por lo tanto, antes de aplicar una solución desinfectante, las superficies deben ser limpiadas correctamente. Desinfección. El proceso de desinfección se debe realizar inmediatamente después del proceso de limpieza y consiste en la eliminación de los microorganismos presentes en superficies y equipos hasta un nivel adecuado para garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar su alteración o contaminación. El objetivo de la desinfección es eliminar todos los microorganismos patógenos y reducir la presencia de microorganismos no patógenos hasta un nivel que no puedan alterar la calidad y la inocuidad de los productos. Uno de los métodos usados con mayor frecuencia es la desinfección a través de mecanismos químicos. El uso de sustancias químicas como el cloro, amonios cuaternarios, ácidos orgánicos, peracetatos, biguanidinas entre otros, garantizan que en superficies limpias se puedan eliminar casi el 99% de los microorganismos presentes. Al igual que con los productos de limpieza, para poder realizar una adecuada desinfección se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes, tales como verificar que el proceso de limpieza haya sido realizado por completo, revisar que no hayan residuos de suciedad y que los residuos de detergente hayan sido enjuagados perfectamente. Preparar las soluciones de desinfectantes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, para lo cual se debe tener en cuenta el tipo de producto que se va a usar y la información de seguridad asociada disponible en las fichas técnicas y hojas de seguridad.
Aplicar la solución desinfectante sobre las superficies mediante aspersores eléctricos, manuales o directamente, cuidando de no humedecer en exceso los componentes electrónicos de los equipos o contaminar cualquier alimento. Dejar actuar el desinfectante sobre la superficie que se quiera desinfectar el tiempo mínimo recomendado por el fabricante, que es de 5 minutos aproximadamente. Generalmente, la mayoría de los desinfectantes a base de amonio cuaternario en las concentraciones usadas inferiores a 400 partes por millón no requieren enjuague posterior y se pueden dejar actuar sin problemas. Por su parte, los desinfectantes a base de cloro y aquellos desinfectantes a base de ácidos orgánicos usados para frutas y verduras sí requieren enjuague posterior, para lo cual se debe realizar con las precauciones anteriormente mencionadas. La limpieza y desinfección en los lugares relacionados con la industria alimentaria es elemental. Sin embargo, su importancia es tan significativa que constituye un factor que puede ser vital, ya que a través de estos métodos se reduce el riesgo de contaminación. Al limitar las posibilidades de contaminación, se evita la generación y contagio de enfermedades, así como efectos adversos a la salud por motivo del consumo de alimentos en malas condiciones. En todo caso, es el manipulador de alimentos encargado de los procedimientos quien define la efectividad de los procesos de limpieza y desinfección, y recae sobre él el compromiso final de mantener las áreas bajo condiciones sanitarias que garanticen la inocuidad de los alimentos procesados. Recuerden que de un adecuado proceso de sanitización depende el bienestar de todos nuestros clientes. Ok, ahí habilité la parte de la descripción, ¿verdad? De palabras del video, por si tuvieran oportunidad de verla. Aspectos que quiero recalcar de este video. ¿Sí me escuchan? Disculpen. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, gracias. A resaltar, bueno, si ustedes ahí pudieron ver con imágenes todavía más detalladas, ¿verdad? Cuando hablamos de limpiezas profundas, vean que son todo un equipo de trabajo que se esmera en llegar a esas áreas, ¿verdad? A veces hasta complicadas de limpieza, pero cosas a resaltar, se dice que la recomendación es limpiar de arriba a abajo, de adentro hasta afuera y de lo más limpio hasta lo más sucio, ¿verdad? Son las tres claves de una limpieza correcta. En cuanto al tema de los detergentes, ¿verdad? Generalmente se habla de que los detergentes deberían de, digamos, manejarse o de aplicarse, y que su tiempo de exposición mínimo sea de 3 minutos, mientras que los desinfectantes se recomienda que sean 5 minutos, ¿verdad? De exposición a la superficie. Ahí se mencionaban aspectos importantes como que a la hora de hacer limpiezas, si hay partes electrónicas, ¿verdad? Pues debemos de resguardarlas y protegerlas. No nos vamos a poner ahí a tirar agua a lo loco o a tirar jabón por doquier, si no hemos previamente protegido esas piezas o esas máquinas o esas superficies que definitivamente no pueden estar en un contacto directo con líquidos. Y pues en términos muy generales, yo pues de verdad pues espero que con el video, aunque no tuvo el audio que esperaba que lo escucharan, de pronto no haya perdido del todo su objetivo, que era mostrarles cómo puede ser una rutina de limpieza profunda, ¿verdad? Inclusive también, ahorita que lo recuerdo, otro aspecto importante a recalcar del video es que se mencionaba que inclusive cuando se aplican la parte de desinfección, hay inclusive algunos agentes que no hace falta removerlos, es decir, se aplican y se dejan evaporar de forma natural. Habrán otros que se aplican y después hay que pasar algún trapo o algún instrumento para quitar el exceso de humedad, pero todo depende, repito, de las recomendaciones del fabricante. Entonces, ese es el temita, ¿verdad? Para la noche de hoy. Ahí igualmente, como en algún momento lo mencioné,
aunque se haya hablado de industria alimentaria, recordemos que a fin de cuentas la industria médica pues también va enfocada a seres humanos. Entonces, si tenemos tantas precauciones, tantos procedimientos de cuidado en limpiezas para áreas de alimentos, cuanto más para industria médica, donde al final el cliente es una persona cuya salud depende de esos dispositivos que se están fabricando, y por supuesto tiene que haber una responsabilidad eh, genuina de todas las industrias que se dedican a esto para garantizar que tanto las personas, los colaboradores como las áreas de trabajo cumplan con procesos de limpieza para evitar contaminaciones, para evitar cualquier tipo de situación que pudiera poner en riesgo la salud de ese cliente final. Me gustaría de pronto conocer si alguien quiere hacer algún aporte, alguna experiencia que hayan tenido en este tema. Bueno, hoy estuvieron muy calladitos todos. Un par de compañeras ahí que participaron brevemente, pero bueno, espero que para la próxima clase haya una mejor participación. Porque recuerden que pues sus experiencias y sus conocimientos siempre vienen a enriquecer profundamente el desarrollo del tema. Entonces, muchachos, pues estamos ya a punto de finalizar este primer módulo, que yo pues de verdad los felicito por llegar hasta este punto. Los insto a que hagan sus esfuerzos de hacer repasos de la materia, para que la próxima clase, que sería la última clase del módulo, donde vamos a ver materia, y finalizada la clase yo les voy a habilitar el link del examen, pues ojalá ya tengan bien repasadita todos los temas, y que cuando le dediquen el tiempo a la prueba pues no anden ahí de pronto un poquillo desorientados sobre cuándo fue que vimos ese tema y dónde estaba esa información, etcétera, sino que con previa ustedes sí le dedicaron ese tiempo necesario para los repasos. Se los dije en la primera clase, pero igual lo reitero, la aplicación de la prueba es en línea y van a tener una semana de tiempo para resolverla. Solo tienen derecho a un intento, y el único intento que vale es el primero, ¿verdad? Entonces, para que cuando ustedes decidan hacer la prueba, ojalá escojan el día y el momento idóneo para dedicarse exclusivamente a eso, sin interrupciones, y pues por supuesto para que el resultado sea el mejor. Si no hay consultas, si no hay algún aporte, pues sería todo para la noche de hoy. Agradecerles su tiempo y pues que tengan muy bonita noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Graylin. Buenas noches. Buenas noches. Puchica, estaban